El objetivo de la materia en la Universidad Latinoamericana es enseñar la filosofía en su historia, conceptos, derivaciones y sobre todo verla aplicada en la vida cotidiana, ya que como mencionaba nuestro profesor Bazán en un foro de discusión, la filosofía no es de ninguna forma solo teoría, es una ciencia inevitablemente aplicable y base para las demás. Se nos mostraron durante este caminar de 5 semanas conceptos e ideologías diferentes de la filosofía, la perspectiva de la moral, de la verdad, de la epistemología, de la religión, de la política, de lo social, bajo diferentes ejemplos en casos actuales, o más que actuales, vigentes en todos los tiempos de la humanidad. Pero la materia nos fue dando un hilo conductor, que fue el caso de Lili Elf, la cual nos dio un zoom hacia el caos que ha generado el tema de la transexualidad y por ende la comunidad LGBT. Einar Wegner fue un artista danés casado con la también artista Gerda Wegner. En cierta ocasión, Gerda no tenía modelo para completar una de sus obras, por lo que Einar ayudó vistiéndose como mujer, despertando algo inesperado en su interior. Tal revelación fue bien tomada por Gerda, reafirmando aún más el amor que sentía por su esposo, a tal punto de salir juntas a fiestas haciéndose pasar por primas, pero ahora Einar adopta el nombre de Lili Elf. Para ello tuvieron que mudarse a París, evitando así el rechazo de su tierra. Desde entonces, Lili se somete a 3 cirugías. En la primera se le extirparon los genitales, en la segunda se le hizo un trasplante de ovarios, la cual se le complicó y tuvo que requerir más operaciones, y en la tercera se le intentó trasplantarle un útero, pues siempre tuvo la intención de quedar embarazada, pero le costó la vida. Lili es considerada como la primera persona transexual de la historia, o al menos la primera que está documentada. En este reporte final, abordaré el tema a través de la mirada de la filosofía para analizar y cuestionar desde un caso concreto la situación o problemática que enfrenta la sociedad ante esta parte humana. En algunos momentos bien nos podrá ilustrar el monólogo de Shakespeare, ser o no ser, he ahí el dilema. Para empezar veamos lo que es la capacidad de asombro. La capacidad de asombro es el punto de partida para la filosofía. Mi compañera Claudia Romo lo describió muy bien en su aportación al foro de la primera semana. Es por medio del asombro que podemos llegar al conocimiento, pues es como una herramienta que nos empuja a preguntarnos sobre todo aquello que nos maravilla y nos rodea. Me parece bien retomar a Sócrates con su frase "yo solo sé que no sé nada", pues nos ayuda a reconocer la ignorancia, como el chispazo en el que surge la sed de cuestionarse. En un artículo de la página Filosofía, describen que el asombro es lo que marca, lo que inicia y decide. Sin asombro, no se llegará a parte alguna. Uno de los puntos en que Einar Wegner pudo haber experimentado la capacidad de asombro en su vida para confrontarse consigo mismo sobre su existencia, fue justo en el momento que se vistió de mujer. Así le puede suceder a una persona que tiene las mismas características, pero no lo sabe a conciencia, pues, como Einar, ha sido criado como hombre toda su vida, o viceversa. En lo que a mí respecta, formulé 2 preguntas a partir del asombro de conocer la historia de Lili Elf. 1. Dando por hecho la existencia de Dios, me cuestiono, ¿qué intención tiene que haya esta mezcla de sexos en una persona? Entendiendo que Él tiene el control total sobre su creación. 2. Dicen que a la naturaleza no se le puede forzar. Entonces, en el caso de Lili, como en las demás personas trans, homosexuales, etc., ¿la naturaleza puede fallar? Si respondemos que sí, demostrando varios casos en los que la naturaleza como tal tiene errores, volvamos entonces al plan divino. ¿Dios se equivoca? Pero ¿quién tiene la razón? ¿Los rechazados o los que rechazan? Según Navarro, en el relativismo, tampoco existe ninguna verdad absoluta que tenga una validez universal. Toda verdad es relativa, su validez solo es limitada. ¿Cómo aplica el criterio de verdad en el derecho de las personas para hacer un cambio de género? Ellos no se sienten excluidos de la gente, ellos se consideran normales dentro del parámetro social, pero la diferencia es que cierto grupo de la sociedad, respaldándose en su verdad, los han hecho a un lado. Hoy en día hay una gran apertura hacia las personas transexuales, pues dicho sea de paso, no es un caso nuevo, siempre han existido, solo que por temor han callado sus preferencias. Por eso, ante el avance de los años y los cambios constantes de la sociedad, se atreven a alzar la voz y reclaman respeto a sus derechos como ciudadanos. La CNDH define, el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad de género de la persona. Las personas trans construyen su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Sin embargo, estas pueden ser necesarias para la construcción de la identidad de género de algunas personas trans. Tales derechos de los transexuales presento a continuación, pero se pueden resumir en los siguientes: derecho a no ser discriminado, derecho a trabajar y formar una familia, derecho a ser reconocido ante el gobierno para atención médica y jurídica, y derecho a transitar libremente en la vía pública. Cuestionémonos,
¿Es correcto o erróneo que exista legislación que permita llevar a cabo estos procedimientos? Sin lugar a dudas es correcto. Hablando de que cada persona o grupo tiene una verdad, políticamente hablando debe haber un árbitro que ayude a mantener la armonía de todas las ideologías sin importar de qué fuentes vengan, religiosas, morales, ateas, paganas, etc. Una ley debe ser neutra para procurar la protección y derechos de sus habitantes y así evitar el caos. Si en Dinamarca en ese entonces hubiesen tenido la apertura de mente y la libertad que los derechos humanos hoy otorga a la Ciudad de México, Lili Elf no hubiese huido a París, aunque es probable que no se libraría de actos o palabras discriminatorias a su alrededor. Ente es todo lo que existe, todo lo que es. Ser, en cambio, alude a lo que en un ente hace que éste sea ente, es decir, lo que el ente tiene y lo hace ser ente. La metafísica es esencial para el ser e influye constantemente en su vida, pues siempre está explorando lo que le rodea y sobre todo aquello que está muy lejano a él. Regresando a la huida de Lili a París, el motivo que ella tuvo o expuso junto con su esposa fue el de ser libre a la hora de vestirse como mujer, pero ¿no será que buscaba un lugar para ser sin recibir críticas? ¿O literalmente peregrinaron en la búsqueda del ser de Lili Elf en París? La discriminación existe, es latente, pero ¿por qué existe? ¿Qué es lo que lo causa? Podría haber muchas ideas, la religión, la educación, los modales, pero hay que ser fieles a la metafísica. Vayamos más allá de lo sensorial, lo perceptible. Quizá la causa principal sería la religión, como la sociedad lo anuncia en las redes sociales y centros de opinión pública, pero me gustaría enfocarme en la Iglesia Católica. Tenemos el vernos como hijos de Dios, tener nuestra vida, todas nuestras acciones, nuestro día a día, pues buscando dignificarnos, ayudados con la palabra de Dios, con nuestra oración y con los sacramentos. Ya el tocar, ya como el decir, pues estás fuera de la iglesia, pues creo que no es parte del planteamiento de la iglesia, ¿verdad? Ya son más afirmaciones pues que tienen mucho de fanatismo y que, bueno, dentro de la teología, dentro de lo que nos hace ser iglesia, pues no tienen pues ningún sustento. Lo que más me revela en este caso es que la Iglesia no permite distinguir, en cuestión de tratos, más allá de su ideología que condena el violar la integridad física de una persona para el tratamiento de un mal de origen psíquico o espiritual. Pero la feligresía, o un sector de ella, tolera la discriminación a estas personas. Entonces, ¿qué es lo que en verdad causa la discriminación? Yo no tengo ningún problema en su característica como persona. Como persona está muy bien, vamos. A mí lo que sí me hace ruido es su manera de exhibirse, su manera de hacerse notar con su agresividad que ellos defienden su postura de derecho. Es su decisión, yo no tengo por qué juzgarlas ni malverlas. O sea, ya cada quien decide su propia orientación sin problema. Que ellos procuren que los menores de edad, principalmente los niños, no los vean en el aspecto de que los confunden en sus preferencias sexuales en un futuro. El rechazo también viene siendo parte de que ellos son muy exhibicionistas. Dios creó al hombre y a la mujer para la procreación, para darle la gloria. Y en este caso pues ya no habría fecundidad cuando es mujer con mujer y hombre con hombre. Yo tuviera yo un hijo así, pues al principio pues sí me sentiría yo rara, pero ¿por qué rechazarlo? Si él, pues decir yo no le dije ser trans, él, si es su modo, ni modo, aceptarlo tal como es. Simplemente que podría ser un poco más íntimo, no darlo tanto a conocer a la sociedad. Podrían ser unos buenos padres, formar una buena familia, eso no está en
en discusión. En mi punto de vista, es la mentalidad conservadora con la que muchas generaciones pasadas crecieron. Es cierto, habrá formas en las que la naturaleza no pueda modificarse por más que la mente se sienta distinta, como Lily Elf, quien murió por querer ser madre y tratar de colocarse un útero, pero eso no debe dar motivo a rechazar a las personas que piensan así. Para Zángaro, la moral es el conjunto de normas y reglas que regulan la conducta de los individuos de una sociedad determinada. En la semana 4 de esta materia, realicé una tabla para saber qué esfera, moral, social o política, pesa más en las personas trans, comparando puntos donde se aceptan y se rechazan, que son las transgresiones. Una de las posturas morales que rechaza la ideología de género o el cambio de las personas transexuales se encuentra en lo fáctico. La religión, como ya vimos, condena al cambiar el sexo. Vayamos ahora a la transgresión moral, la aceptación de aquellos que cambian su cuerpo podrían transgredir las leyes morales por las que menciona Aristóteles. Si dependemos de algo, somos esclavos, no somos libres, y nadie puede ser feliz si no es libre. Esto debido a las personas transgénero buscan sentirse plenas cambiándose el sexo, dependen de ello para buscar su felicidad. Para Aristóteles eso no sería probado. Vayamos ahora a la esfera social. Las causas sociales se busca la igualdad entre ciudadanos, exigiendo los derechos sin importar raza, religión, sexo. También se busca la seguridad total de las personas transgénero para que vivan sin miedo a salir a la calle tal y como son sin discriminación, como lo veíamos en los derechos humanos. ¿Qué es lo que transgrede estos derechos? Para las familias conservadoras es una aberración la educación de la ideología de género, pues lo ven como una perversión. Aunado al anterior, las mismas familias protestan contra la libertad de las personas transgénero que buscan adoptar, casarse y formar una familia. Sigue existiendo discriminación hacia estas personas, por eso Lily Elf tuvo que mudarse a París, un lugar más abierto de mente. Vamos ahora a las causas políticas. La política busca la armonía de un pueblo gobernado bajo consenso, da solución a los conflictos de una sociedad cada vez más abierta y cambiante. ¿Qué es lo que transgrede la política? Dentro de mi punto de vista, los gobernantes actualmente ven la ideología de género más como un medio para ganar votos, los candidatos, y la legitimidad del pueblo. Sería un tipo de timocracia, por lo cual concluyo que la esfera que tiene más impacto es el social, pero observo que va junto, o más bien depende de la moral. La moral que lleva una familia interviene en las decisiones sociales, y más porque es un núcleo de la misma, ya sea para diferir o respaldar cada punto que la moral misma estipulado. Por lo tanto, podría concluir finalmente que la esfera social lleva un peso importante, pero lleva detrás la carga moral inculcada. Para mí es interesante ver cómo Lily tuvo su propia capacidad de asombro y decidió tomar un rumbo distinto en su vida contra viento y marea en la búsqueda y encuentro de su propio ser, su propio yo, a pesar que hay ciertos cuestionamientos acerca de la transformación física. Por ejemplo, señala Pascual que el transgénero debería modificar más lo mental que el propio cuerpo, pues es solo una simple realización material que muchas veces deja una satisfacción en aquellos que se operan, pero siguen manteniendo insatisfacción mental. Dejando abierto este punto, Lily tuvo tal impacto y comenzó a construir su percepción, su verdad, renunciando a todos los principios con los que había sido educada. Nadie merece el desprecio ni la violencia, simplemente porque no pensamos igual o no concebimos el mundo de la misma manera que los demás. Al contrario, creo que podemos aprender más y mejor de todos, así distintos como somos. La diversidad nos ayuda mucho a crecer como sociedad del conocimiento. Aún así, hay que aceptar que seguirán los antagonismos conservadores que se niegan a modificar la educación con la que han convivido. Sin embargo, sí soy partidario que haya más difusión e investigación sobre este tema, para que se dejen los prejuicios que solo rechazan para abrirse al campo de la verdad científica, como por ejemplo que muchos piensan que esta mentalidad de género es aprendida o como parte de una maña, que la ciencia y la moral ya no tomen caminos separados, ni que se condenen los unos a los otros, sino que se unifiquen para el bienestar social. La moral no debe ser un torturador, sino un guía que ayude a la armonía común. En estos años se han manifestado contra la ideología de género, escandalizándose por el adoctrinamiento a niños acerca de esta comunidad, incluso manifestándose en contra de la adopción gay, pues pervertirán a los infantes y la sociedad perderá prestigio, sobre todo la familia. Habría que ser claros y honestos para sentarse a la mesa y observar todos los tipos de familia, ya no prepondera la estándar donde hay mamá, papá y el hijo. El mundo cambia, repito, y la sociedad por ende también. El objetivo de educarles en la diversidad sexual es simplemente evitar la discriminación y reducir las tasas de suicidio que sufre el colectivo LGTB. Finalizo con una frase de Lily Elf: he probado que tengo derecho a vivir existiendo como Lily durante 14 meses. Se podría decir que 14 meses no son mucho, pero para mí es una vida humana, completa y feliz.